Habíamos quedado en el segmento anterior que allá en el 862 hablábamos de la especialidad en cuanto a pruebas. Y decía que por su naturaleza hay pruebas que deben ser evacuadas ante la audiencia oral. Y en este caso no hay dudas que son la prueba de inspección judicial y la prueba de experticia. Es tanto así en relación a la prueba de experticia que en este procedimiento hay la particularidad que los expertos tienen que estar en la audiencia oral. ¿Por qué? Pues la audiencia final, ¿no? La audiencia de pruebas o la audiencia donde el juez vaya a evacuar las pruebas orales. Porque los expertos deben estar ahí porque el juez puede llamarlos a declarar y pueden ser interrogados por el actor, por el demandado, inclusive por el mismo juez. Y si el experto llamado no está presente en ese momento, la prueba no tendrá ningún valor. Recuerden ustedes siempre de que la prueba de experticia es una prueba indirecta y que el legislador le imputa muchos hechos importantes. Dice, en todo caso, el juez, dice en la parte final del 862, puede hacer interrogatorio que considere necesario a las partes, a los testigos y a los peritos en la audiencia o debate oral, aparte, por supuesto, de la parte actora o promovente de la prueba de testigos, disculpen ustedes, de interrogar primero y la parte contraria, por control de prueba, repreguntar. El 863 nos trae otra figura importante en relación a las pruebas. El juez, dice aquí, el juez que va a presenciar los actos de prueba, ¿okay? Y lo que se fuera de la audiencia se cumplirá bajo la dirección del juez y deberá pronunciarse en la sentencia a menos que sea necesario comisionar a otra autoridad judicial. O sea, el juez que presencie, que practique la inspección judicial o que en su presencia se designen seguramente los expertos, él es el que tiene que dictar la sentencia. A menos que suceda que se pueda comisionar, si no hay competencia territorial, para evacuarse estas pruebas. Habría ahí que estudiar un poco en función de la recusación, etcétera, etcétera, que ustedes conocen mucho más y tienen conocimiento suficiente sobre el punto en particular. Obvio, la oposición de las cuestiones previas, porque no es materia de que discutir en este tema por parte del derecho probatorio, es netamente el derecho procedimental y ya dije mi comentario sobre este tema en general. Dice en primera parte del artículo 868 que luego de verificada la contestación de la demanda y sustanciada como hayan sido todas las cuestiones previas, el juez va a fijar mediante auto expreso dentro de los 5 días siguientes de concluidas cualquiera de estas actuaciones, la sustanciación y resolución de las cuestiones previas y la contestación de la demanda dentro de los 5 días siguientes, va a fijar una figura procesal que se llama una audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar no tiene nada que ver ni con la audiencia preliminar de la materia de la ley de protección, ni la audiencia preliminar en materia laboral, de la orgánica procesal de trabajo, ni la audiencia preliminar en materia penal, nada que ver. Es una audiencia preliminar sui generis que la llamó el legislador audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque en este momento el juez tiene necesariamente, luego de todo lo actuado, las cuestiones previas, la demanda, la contestación, las vicisitudes que puedan presentarse, las documentales presentadas, la lista de testigos, etcétera, etcétera, hasta ese momento debe haber como una especie de resumen de lo actuado hasta ese momento, y así lo ha llamado el legislador en esto que se llama audiencia preliminar. Y dice, verificado oportunamente la contestación y subsanado decididas las cuestiones previas que el demandado hubiera propuesto, el tribunal fijará en uno de los 5 días siguientes a la hora que tenga lugar la audiencia preliminar, en la cual cada parte deberá expresar si conviene o en alguno de los hechos que trata de probar la contraparte, determinándolo con claridad aquellos que consideran admitidos o probados con las pruebas aportadas por el demandado y en la contestación, las pruebas que consideren superfluas o impertinentes y dilatorias, y las que proponen aportar en el acto probatorio y cualquier otra observación que contribuya a la fijación de los límites de la controversia. En la práctica forense, esta audiencia preliminar se ha convertido exactamente en eso, es que el juez fije los límites de la controversia. ¿Por qué? Porque veremos que en la parte siguiente dice, aunque las partes o alguna de ellas no hubiere concurrido, quiere decir que no es obligatorio la presencia de las partes en la audiencia preliminar. Entonces, si no es obligatorio la presencia de las partes en la audiencia preliminar, alguna o ambas no concurren y por lo tanto no hay esto que llaman
la claridad, cuáles son las pruebas emitidas, cuáles son impertinentes. Entonces no hay pronunciamiento por parte de las partes, y lo que se convierte en el foro, en la practicidad jurídica en los tribunales, es que en realidad lo que hace el juez es levantar un acta donde se fijan los límites de esta controversia y se agregarán a ella los escritos que hubieran presentado las partes, que si no presentan, repito, no es obligatorio su presencia, como bien dice la parte siguiente. Entonces, el tribunal lo que se hará es fijar los hechos y los límites de la controversia dentro de los 3 días siguientes por auto razonado, como dijimos originalmente. Pero es importante que hagamos referencia a esta audiencia preliminar, aunque las partes no concurran, porque el juez, de acuerdo a esta segunda parte del 868, está obligado a abrir el acto probatorio. Fíjense bien que aquí sí hay autos presos donde el juez dice se abre el acto probatorio, y como bien dice acá, es un acto probatorio que será de 5 días para promover, 5 días de promoción, no 15 como hablábamos en el ordinario, 5 días para que las partes promuevan las pruebas. ¿Cuáles pruebas? La prueba de experticia o la prueba de inspección judicial, porque ya las otras fueron promovidas, la testimonial, la posición jurada y las pruebas documentales fueron consignadas con el libelo y la contestación. Entonces, la figura de estos 5 días de promoción implicaría que hay 3 días para que las partes convengan o se opongan a las pruebas, ejerza su principio de contradicción, y 3 días para que el juez admita las pruebas que consideren legales o pertinentes. Y por supuesto, el tiempo de evacuación, bien dice la norma, que no pueda ser superior al ordinario. ¿Cuál es el ordinario? 30 días de evacuación. No hay duda que hay lapsos de evacuación de pruebas, y en este caso en particular el procedimiento oral, donde se reduce, porque si es experticia e inspección, se fija un día para evacuar la prueba de inspección fuera de la sede jurisdiccional, al lugar donde se ha pedido esa inspección, esa visión, esa prueba sensorial, que el protagonista es el juez, y que en la otra prueba de experticia el juez lo que hace es presenciar la designación y la juramentación, y como prueba indirecta que ustedes conocen, los expertos evacuarán la prueba y consignarán como conclusión de su trabajo un instrumento que se llama informe pericial. También este mismo artículo, que es para la parte nuestra, o sea, para la parte probatoria, es bien completo. En la parte final del artículo dice que las pruebas orales, bien entiéndase posiciones juradas o testimoniales, no podrán tener comisión. Recuerden que dijimos que en el artículo 863, el juez que presencie las pruebas, está obligado a presenciar las pruebas, es el que va a sentenciar. Y de hecho, eso conlleva que en materia de testimoniales y en materia de posiciones juradas, la prueba tiene que evacuarse ante el juez de la causa. Ahí no hay comisión, a menos que sea experticia o inspección, como dijimos hace rato. Pero las pruebas orales, obligatoriamente, por disposición imperativa del 868, no puede haber comisión. Las partes están obligadas a traer a la sala de audiencia del tribunal a los testigos que promovieron. Igualmente están obligados a traer a la parte actora o la parte demandada para que absuelvan las posiciones juradas. En ningún caso el tribunal acudirá a hacer declaraciones de testigos en posiciones juradas mediante comisionado fuera del debate oral. Cualquiera que sea el domicilio de los testigos, la parte promovente tendrá la carga de presentarlos para su declaración en el debate oral sin necesidad de citación, pero el absolvente de posiciones será citado para este acto sin los perjuicios previstos en el 406. Cuando veamos en el tema número 8, el tema siguiente, las posiciones juradas o la confesión, veremos qué significa, o qué haremos un comentario particular de este artículo 406. Lo importante es destacar aquí en este tema, para nosotros, es que no puede haber comisión para las pruebas orales en este tema en particular, o en este procedimiento en particular. El artículo 869, en su última parte, dice que evacuada la prueba que se refiere al artículo anterior, entiéndase posiciones, experticia e inspección, el tribunal fijará uno de los 30 días siguientes calendarios, o sea, 30 días consecutivos, la hora para que tenga lugar la audiencia o debate oral. En esta audiencia o debate oral, el juez tendrá la dirección, como todos sabemos, la concentración y dirección disciplinaria, etcétera, etcétera, del procedimiento, y
En el 872 dispondrá pues de que se evacúen las exposiciones orales, como punto previo, la exposición oral del actor y del demandado. Por supuesto, primero la del actor y luego el demandado. Aquí no hay tiempo, por supuesto, pero debe entenderse que, de acuerdo al foro, a lo que está ordinario en los procedimientos orales, son 15 minutos que tiene el actor y 15 minutos que tiene el demandado, para referirse a las pruebas que han venido siendo evacuadas ya, observaciones que pueden hacer sobre experticia, sobre inspección, e inclusive conversar entonces a evacuar primero las pruebas de testimoniales o las posiciones juradas que pudieran haber, como dijimos antes, por ser pruebas orales. No sé, se prohibirá además, está prohibido en este procedimiento que en esa audiencia oral o la audiencia de juicio o audiencia de debate oral no está permitido la lectura de ninguno de los documentos, ni nuevos ni los que están consignados en el expediente. Solamente lo que ahora son referencias y que corre en tal folio del expediente tal o cual la documental que las partes quieran hacer recordar en este debate. Salvo que se trate de algún instrumento preexistente en auto, el cuyo tenor le dan referencia a la exposición oral. Seguirán pues las reglas que conocemos o que vamos a conocer aún más en los temas finales a partir del tema 9 al tema 12, que es cómo se van a celebrar, etcétera, etcétera. Las reglas van a ser las mismas. Primero el testimonial, primero pregunta el promovente y luego repregunta la parte contraria. En materia de posiciones juradas, el que haya pedido tiene derecho primero a hacer deposiciones a la parte a la cual se logró su citación, etcétera, etcétera, etcétera. Luego pues de evacuadas estas pruebas, ¿okay? Hemos dicho de las pruebas orales, después se va a retirar durante 30 minutos y regresar a la sala para dictar una sentencia oral que va a indicar una síntesis muy sencilla de la parte narrativa, de la parte emotiva de la sentencia, y va a pronunciarse sobre el dispositivo, o sea, a declarar con lugar o sin lugar la demanda. Esto es ya, bachilleres, lo referente al primer punto del tema número 7, vale decir, las pruebas en el procedimiento oral. Seguiremos en el próximo segmento.